día, mis hermanos. ¿Cómo amanecen hoy? Gloria al Señor. Hoy vamos a reflexionar juntos en torno a la resurrección de Jesús. Acabamos de pasar Semana Santa y yo sé que aquí hay por lo menos 3 perfiles. Están las personas que vienen de pasear y pudieron descansar y se chocaron con la realidad. No les voy a pedir levantar su mano. Están las personas que no pudieron pasear, pero por lo menos pudieron estar en la casa y descansar. Y estamos los que no teníamos plata, pero también teníamos que trabajar. Para todos nosotros, tal vez esta primera semana después de Semana Santa sea un choque. Justamente ayer dando clase en el seminario me di cuenta que había sido un choque para muchos de mis estudiantes. Y es que tal vez nosotros sabemos y escuchamos la historia de la resurrección de Jesús. Y nos quedamos con esa pregunta. ¿Y ahora qué? Todos hemos escuchado la historia. Esa historia donde alguien relata. Ellas dijeron que lo vieron. Habían encontrado la tumba vacía y abierta. ¿Lo imaginan? La piedra que la cubría era enorme. Ni siquiera Pedro podía solo con ella. Sin embargo, la piedra había sido removida y el sepulcro estaba vacío. ¿Será que se habían robado el cuerpo? Iban a utilizarlo para decir en Judea y en Roma que tienen más poder que él, que era un farsante. ¿Acaso iban a humillarlo y profanarlo? Había muchos pensamientos y miedos en aquella época. No recordaban sus promesas. Y sin embargo, todo ese ruido fue aplacado por unas palabras. Unos ángeles les salieron al encuentro y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Esas palabras fueron pronunciadas no por personas, sino por ángeles. Entonces ellas lo vieron. Ya después Pedro salió corriendo junto a Juan cuando escuchó la noticia. Y oh sorpresa, encontró la tumba vacía. Comenzaban a creer, pero no entendían. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué debía estar pasando? ¿Acaso era una broma pesada? Sin embargo, Pedro en algún momento lo vio y contó que vio a Jesús. Ahora todos estaban preguntándose: ¿será que sí? ¿Será que sí? Todos estaban armando sus teorías. Ya Pedro y las mujeres estaban convencidas de que él había resucitado. Varios de nosotros estábamos expectantes. Tomás se cruzaba de brazos y solamente repetía una y otra vez: ver para creer, ver para creer. Ya incluso 2 personas llegaron corriendo a donde estaban todos y dijeron: también lo vimos. Él caminó con nosotros, nos abrió las escrituras y ardían nuestros corazones. Más personas parecían verlo. Y cuando menos pensaron, apareció en medio de todos y dijo: paz a vosotros. Por un momento todos pensaron que era un fantasma, pero comió y bebió, y eso no lo hacían los fantasmas. Es más, Tomás, el que decía ver para creer, metió sus manos en sus heridas. Todos sus ojos lo vieron, sus manos lo palparon,
sus oídos pudieron volver a escucharlo. Verdaderamente Jesús había resucitado. Y entonces volvía la pregunta: ¿y ahora qué? Y tal vez hoy nos seguimos haciendo esa pregunta. Hemos escuchado un sinfín de veces, por lo menos una vez al año, que Jesús ha resucitado. Es más, casi en cada Semana Santa aparece un resucitado por aquí. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuáles son las consecuencias de su resurrección? Estaremos como Tomás: ver para creer, ver para creer, ver para creer, o verdaderamente creeremos para verlo a Él. Vamos a leer juntos el pasaje que nos va a llevar hoy a encontrar el ahora qué. Vamos a abrir juntos nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Lucas 24, 44 al 49. Lucas 24, del 44 al 49. Y dice así: y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero vosotros permaneced en la ciudad, para que seáis investidos con poder de lo alto. Comenzamos aprendiendo que las Escrituras le dan mucha importancia a la resurrección de Jesús. A veces más importancia de la que nosotros pensamos. Y para eso quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han empezado a leer la Biblia y sienten como que no la entienden? Eso como que no pasa, ¿verdad? Uno empieza a leer y entonces uno se pone a mirar títulos porque no conoce mucho de los libros. Siente que conoce casi todos los nombres. Bueno, números, pues yo no soy matemático. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ah, mira aquí, 4 amigos. Hechos, debe ser un recuento histórico. Leo Levítico y no sé qué significa Levítico. Voy a empezar ahí. Luego uno empieza y después de algunos versículos uno dice: no entiendo nada. Y en muchas ocasiones vamos a sentir que le damos 1 y 2 vueltas a la Biblia. Es más, a veces pensamos que la tenemos al revés y no entendemos. Bueno, aquí Jesús está dando una clave necesaria para nuestro texto y nuestro tema. Y la clave es que la resurrección es vital para leer la Biblia. ¿Cómo así? Cuando nosotros nos encontramos con el versículo 44, Jesús les dice: esto es lo que está escrito. Y esto iba a pasar. Estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Un dato curioso: así veía un hebreo todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es Moisés, los primeros 5 libros de la ley, los profetas y los salmos.
o sea, los libros poéticos. Y eso es importante, porque para Jesús toda la Biblia apunta a su muerte y su resurrección. Y vuelvo a la pregunta: ¿por qué y cómo nos es difícil leer la Biblia? Incluso a veces cuando empezamos a leerla nos advierten, ¿o no? Yo recuerdo mucho que cuando empecé con estudios teológicos, llegó mi abuela y me dijo: yo recuerdo un vecino que empezó a leer la Biblia con mucha seriedad y se volvió loco. Y yo creo que aquí todos conocemos a alguien que dicen que se enloqueció leyendo la Biblia. Pero Jesús nos está dando a conocer que la resurrección es importante para leer la Biblia. Y podemos hacer un recuento. Podemos decir que con la caída se planteó el problema del pecado, ¿sí o no? La maldad humana y la muerte. Podemos ver que nadie era digno, ni con los sistemas de sacrificios. Podemos ver que nadie era capaz de obedecer por completo. Todos eran y todos somos pecadores. Pero Dios se propuso un plan. Un plan sostenido por la promesa de salvar a los suyos y ofrecer perdón. Podemos ver que ante esos problemas de pecado, la maldad y la muerte, Dios prometió que alguien acabaría con la serpiente, que le daría un corazón nuevo a la gente, que extendería su salvación a todas las naciones. Termina el Antiguo Testamento y esto no se ha cumplido, pero empezamos el Nuevo Testamento y nos están hablando de un personaje, de Jesús. Nos están hablando de aquel, de quien habló todo el Antiguo Testamento y que resolvería los problemas del pecado, la maldad y la muerte. Así que nosotros nos encontramos aquí, que Jesús era la esperanza de todo aquel que esperaba en Dios. Era el rey que acabaría con los tiempos de incertidumbre, el cordero inmolado por causa de nuestros pecados, el que vencería el mal y nos daría su Espíritu Santo. De manera que cuando Simeón, alguien ya muy entrado en años, lo vio allá en el templo al principio de este evangelio, solamente pudo mirar al cielo y decir: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. De manera que cuando nosotros vamos a leer esto, debemos recordar algo: la muerte y la resurrección de Jesús es la ficha con la que podemos entender todo el rompecabezas de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento apuntó a este momento. Todo el Nuevo Testamento recuerda, rememora este momento y tiene su esperanza en el que resucitó. Pero seguimos hablando. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Y aquí está el asunto. Si nosotros entendemos así las Escrituras y podemos ver que Jesús nos está dando a conocer que tiene que ver su resurrección con la revelación, podemos ver los efectos de su resurrección. Y el primero que voy a presentar es: su resurrección permite el perdón. Su resurrección permite el perdón.
La resurrección nos permite acceder al perdón de Dios. Perdonar es algo muy complicado, ¿verdad? Si a nosotros nos es difícil perdonar, ahora, cuando le tenemos que pedir perdón a Dios, a Él no le podemos presentar excusa. A Él no lo podemos decir, no, es que yo sentía esto, quería hacer aquello, yo no soy tan malo. A Él no le podemos decir, no nos podemos justificar. Nosotros merecíamos esa muerte de Jesús. Pero después de dar a conocer que Él es el cumplimiento de las promesas y la solución a los problemas del Antiguo Testamento, Jesús hace algo increíble. Les abre la mente para comprender su palabra. Y una de las primeras cosas que les dice es: yo soy su perdón. Podemos ver muy claramente en el versículo 46. Así está escrito: que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y yo te voy a ser muy sincero: sin la muerte y la resurrección de Jesús, no podríamos ser perdonados. Si Él no hubiera tomado esa cruz, si Él no hubiera sido acepto al Padre, nosotros viviríamos sin esperanza. Pero esa no es la historia. La historia es que Él murió y Él resucitó. No podía suceder de otra forma. Era la única posibilidad de nuestra salvación y la restauración de la creación. Esa resurrección tiene grandes resultados, mucho más grandes de lo que podemos imaginar, pues habilita el mensaje de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Antes de la resurrección de Jesús, la muerte era nuestra dueña. El enemigo nos acosaba y acusaba. No había abogado en nuestra defensa. Y el juicio justo marcaba nuestra condenación. Sin embargo, quiero que me escuches y que mires aquí. Por un momento no pienses en otra cosa. Pon mucha atención a esto. Yo te pregunto, ¿hay algo que pesa en tu corazón? Hay errores que has cometido y que vienen a tu mente. Tú deseas una nueva vida y no sabes cómo buscarla. Si Jesús resucitó y sabemos que así fue, puede perdonarte y darte una nueva vida. Si Él resucitó y sabemos que así fue, nosotros podemos tener vida en Él. Aún como somos y aún como estamos, bueno, se requerirá de algo. Dice aquí: perdón y arrepentimiento. El arrepentimiento no es una cosa sencilla. Es querer dar un giro completo. Comenzar a vivir de una manera diferente, sabiendo y recordando que no dependo completamente de mí y que no voy a obedecer solamente mis propios términos, sino que buscaré conocerlo. En la resurrección de Jesús, la misma muerte fue sentenciada a muerte. Él tomó nuestro castigo, lo hizo suyo. Él cayó y expuso al acusador y nos dio su justicia. De manera que solamente por su obra podemos arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestra vida, obtener su perdón y comenzar de nuevo.
¿Hoy alguien aquí quiere comenzar de nuevo? Jesús resucitó y Él te permite comenzar de nuevo. Y así recordamos nosotros cuál ha sido la predicación a lo largo de la historia de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia nos hemos sostenido en su resurrección y en la esperanza. De manera que el mismo apóstol Pedro predicaba: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están listos, para tantos como el Señor Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente, y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta generación perversa. Así que uno de los efectos de su resurrección es el perdón y la posibilidad de acceder a su perdón. Pero Jesús no se queda ahí. Jesús sigue hablando con sus discípulos y les sigue revelando que ellos no se quedarían quietos, ya que veremos que su resurrección nos une a su misión. ¿Cómo así? Sí, su resurrección nos une a su misión. La resurrección de Jesús nos une a un propósito mayor que nosotros mismos. Todos aquí hemos tenido sueños, ¿verdad? Hemos tenido vocaciones, cosas que queremos alcanzar, metas. Y no se limitan solamente a la meta de bajar unos 4 kilos cuando tenemos que bajar 20 que nos pusimos a principio de año. ¿Cuántos de nosotros podemos tener un anhelo, una vocación? Por ejemplo, varias personas dicen: yo quiero ser un gran abogado. Yo me quiero dedicar al sector de la salud para así ayudar a la gente. Yo quiero ser un trabajador social e impactar en comunidades. Y varios aquí también: yo quiero crecer teológica y ministerialmente. Bueno, Jesús nos presenta una misión que va mucho más allá de nosotros mismos. Después de dar a conocer qué es lo que su resurrección significa dentro de las Escrituras, Él va a decir: ustedes son mis testigos. Jesús los designa así. Un testigo es alguien que ha visto o ha experimentado un acontecimiento o una persona y está dispuesto a hablar de ello. Por ejemplo, cuando hay un accidente, se busca a las personas que presenciaron el accidente para reconstruir los hechos. O cuando nosotros le debemos plata a alguien y vamos a pagarle, le pagamos y luego nos está cobrando la misma plata. Nosotros no desearíamos haber tenido testigos ahí. Bueno, los discípulos eran testigos de Cristo. Ellos caminaron con Él. Ellos vieron sus milagros. Ellos escucharon sus enseñanzas. Presenciaron su muerte y ahora lo veían resucitado. Por lo anterior, podemos decir que un testigo debe tener por lo menos 2 características. Un testigo debe haber visto o experimentado la obra de Jesús y debe estar dispuesto a hablar de ello. Lo repito, un testigo debe haber visto o experimentado la obra de Jesús y debe estar listo y dispuesto
para hablar de ello. ¿Por qué hago a colación en eso? Porque por allá en Hechos va a decir que quienes han de testificar de Jesús son su iglesia. Quienes han de ser sus testigos. Y yo he podido ver que hay personas que experimentaron la fe, experimentaron a Jesús, pero no quieren hablar de eso. Y otros que quieren hablar, pero no lo han conocido. Yo creo que todos hemos visto algunos de esos dos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que han visto que Jesús cambió su vida. Han visto que Él está comenzando a hacer una obra grande en muchos. Han visto que el consuelo, el ánimo, el aliento ha sido mucho mayor después de conocerlo. Pero no le van a decir a nadie que son cristianos. Ahí sí se dan cuenta. Y se esconden de todo el mundo. Pero también van a ver aquellos que quieren hablar, que quieren ser conocidos como religiosos, que quieren que la gente vea, mire, este man parece que es teólogo, esta persona ha estudiado mucho, esta persona habla muy bien acerca de la Biblia y acerca de la fe, pero la verdad no lo han conocido. No vive acorde a esa fe y no demuestran con su vida tenerla. Bueno, aquí vemos que un testigo ha visto o experimentado a Jesús y está dispuesto a hablar de ello. Y vamos a ser sinceros, ser testigo no es nada fácil, ¿verdad? ¡Ay, qué cosa tan dura! Y de hecho, cuando leemos el Nuevo Testamento puede ser un poco más retante, porque la palabra testigo es la misma palabra para un mártir. Mártir, aquel que muere por causa de su fe. Y la gran mayoría de los apóstoles tuvieron muertes horribles por causa de su fe. También hubo una gran cantidad de cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que murió de la misma manera. Se necesita fuerza, coraje, paciencia, pero no podemos hacerlo solos. Y Dios sabe que nosotros no podemos hacerlo solos. Y por eso hace una promesa. Jesús le dijo aquí a sus discípulos: quédense aquí, porque enviaré al Espíritu Santo. Dice aquí: enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Algunas personas tienen una caricatura del Espíritu Santo y piensan que el Espíritu Santo es solamente o hablar en lenguas o tener alguna experiencia mística, mágico, maravillosa. De hecho, recuerdo yo una ocasión en la que alguien me preguntó por qué casi no se veían cosas del Espíritu Santo en la iglesia. Y yo le respondí: ¿cómo así que no? Usted no se imagina cuántos matrimonios han vuelto a hablar porque el Espíritu Santo ha compungido corazones. ¿Cuántas personas han tomado el valor de hablar acerca de su fe? ¿Cuántas personas han dejado casi milagrosamente vicios de años? ¿Cuántas personas han comenzado a cambiar sus vidas para vivir acorde a la fe? ¿Cuántas personas que eran conocidas como iracundas ahora eran pacientes? ¿Cuántas personas que no podían ver a nadie estaban en medio de la comunidad? ¿Cuántas personas estaban creciendo unidas?
el Espíritu Santo obra mucho más allá de lo que nosotros tendemos a imaginar. El Espíritu Santo obra en la santificación y formación de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y eso también es una consecuencia de la resurrección de Jesús. Así que podemos ver aquí que la resurrección de Jesús es algo muy importante para nosotros, ¿o no? ¿Por qué creen ustedes que la resurrección de Jesús es importante para nosotros? ¿Nos muestra nuestros propios pecados? Nos perdonó. Nos provee la salvación. Por Él tenemos nueva vida. Por aquí Lidia quiere decir algo. Tengo las gafas puestas. Por Él somos salvos. Así que cada vez que pase de Semana Santa y volvamos a la vida ordinaria y volvamos a trabajar, o nos lamentemos porque no pudimos salir de trabajar un momento, recordemos eso. La pasión, muerte y resurrección de Jesús es recordada cada año. Y cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿ahora qué? Recordemos que la Escritura le da importancia, pues su resurrección permite el perdón y su resurrección nos une a la misión. Jesús venció la muerte para que nosotros vivamos en Él, por Él y para Él. Así que vamos a orar. Vamos a orar por esa nueva vida. Vamos a orar para ser sus testigos. Vamos a orar para vivir por Él. Y vamos a orar para que aquellos de nuestra familia y de nuestros amigos que aún no le conocen puedan conocer y experimentar el poder de su resurrección. Vamos a orar. Santo Dios, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque tú viniste a este mundo. Gracias porque moriste por nosotros y en lugar de nosotros. Y gracias porque resucitaste. Gracias porque envías a tu Santo Espíritu, de manera que nunca nos dejas solos. Gracias por tu perdón, porque tú has prometido que si te entregamos todo, tenemos vida nueva en ti. Por favor, danos la fuerza para ser tus testigos. Danos, Señor, la fuerza para vivir para ti. Danos, Señor, el coraje para que cada día de nuestras vidas se desarrolle delante de ti. Y danos la gracia para hablar de ti. Presentamos, Dios, padres, madres, hermanos, amigos, hijas, hijos, y cada familiar y cada persona que conocemos que aún no te conoce a ti. Danos las oportunidades
para darte a conocer. Y permítenos recordar que solamente en ti hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.